Desde que estalló la guerra en Ucrania, el envío de nuevas armas occidentales al ejército ucraniano ha sido un factor decisivo para determinar el rumbo del conflicto y para mantener a Ucrania en el combate. Sobre todo a medida que los arsenales ucranianos han sido sistemáticamente destruidos o agotados, o incluso capturados, volviendo a Ucrania virtualmente dependiente de las armas de fabricación occidental, que básicamente representa la posibilidad de tener un nuevo ejército, con nuevas armas, pero sin nuevo personal calificado, y también sin soldados profesionales. Y es que este es un factor clave pero comúnmente olvidado en el conflicto, que de hecho se está volviendo decisivo a medida que el ejército profesional ucraniano se está agotando y está siendo reemplazado por reclutas y personal escasamente calificado. Y esto es algo que se refleja en el reciente pobre desempeño del ejército ucraniano, pero también en el poco cuidado que estos reclutas tienen con las armas occidentales que día con día arriban a Ucrania. Y no existe mejor ejemplo de esto que la reciente captura por parte de Rusia de los obuses de fabricación francesa, conocidos como César. Y es que el pasado día 23 de junio de 2022, finalmente se han confirmado los rumores que nos hablaban de que las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia habían capturado intactos 2 obuses autopropulsados de fabricación francesa, denominados como César. Y es que finalmente tenemos informes confirmados de que de los 12 obuses que Francia proporcionaría a Ucrania, al menos uno de ellos ya fue destruido por las fuerzas rusas, y otros 2 obuses fueron capturados intactos por fuerzas rusas. Aún peor para Francia, Rusia ya ha confirmado estos informes, y en un mensaje desafiante, los expertos de Ural-Vagon-Savod agradecieron personalmente al presidente francés Emmanuel Macron por tan espléndidos regalos que en estos momentos están siendo desmontados y estudiados por ingenieros rusos. Y es que ciertamente el obús autopropulsado César no es un arma de última generación excepcionalmente avanzada, pero su estudio seguramente resultará bastante provechoso para Rusia. Primero para saber cómo derrotarlos, pero también porque el ejército ruso no tiene armas equivalentes al César. Y asimismo resultará desconcertante para Francia que uno de sus sistemas de artillería más avanzados, recién presentado por primera vez en el año 2006, ya esté en manos rusas. Y seguro más de un funcionario en Francia se preguntará si es buena idea seguir enviando armas avanzadas a Ucrania. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las más recientes actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Siempre es criticada por la potencia del norte cuando sus funcionarios no actúan con base en sus intereses hegemónicos. En este caso, la visita a China de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha sido duramente criticada. También se ha criticado a Bachelet por su posición con el gobierno cubano, a lo que el Wall Street Journal le dedicó su editorial en el que se le acusa de defender dictadores. En definitiva, si no se cumple la línea política del imperialismo estadounidense, el sistema hace todo lo posible por desprestigiar a sus detractores. Los detalles de esta historia. El 29 y 30 de junio se realiza en Madrid, España, el encuentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, uno de los eventos más relevantes de la geopolítica mundial en el que confluyen todos los miembros de la organización internacional de carácter político y militar más polémica de la historia. Las consecuencias de las actuaciones de la OTAN en sus últimas décadas, especialmente desde los años 90, son hoy más que nunca motivo de fuertes críticas y reclamos que empiezan a resonar no solo en sus blancos, sino en la población de los países que la conforman. Las agotadoras implicaciones y reprochables acciones de la organización bélica
van desde el alto costo económico que subyace para los países miembros o aliados, que desangran su economía para su absurdo sostenimiento, hasta los múltiples problemas que se inventa para inmiscuirse en los asuntos de casi todo el planeta. Así como las barbaries perpetradas de las que pocos hablan. Con el conflicto actual euroasiático, la OTAN ha cobrado un protagonismo desfavorable que señala su decadencia precipitada y anuncia su caída a la par del imperio que la sostiene. ¿Debe disolverse la OTAN? ¿Estamos ante el fin inevitable de la perpetua organización? El día 20 de junio de 2022, la Marina de los Estados Unidos denunció una nueva agresión iraní, mientras sus buques navegaban en el Golfo Pérsico. De acuerdo con los informes, 3 lanchas de ataque rápido de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán se acercaron a una velocidad peligrosamente alta a 2 buques de la Marina de los Estados Unidos, mientras navegaban en el Golfo Pérsico. Las lanchas iraníes también se acercaron al transporte expedicionario USNS Choctaw County, que al igual que el USS Sirocco, realizaban un tránsito rutinario en las aguas internacionales del Golfo Pérsico, por lo que su tripulación disparó una bengala de advertencia y emitió advertencias audibles contra las embarcaciones iraníes. Sin embargo, este no fue solo un breve encuentro entre las embarcaciones de ambas naciones, pues de acuerdo con los reportes oficiales, las lanchas iraníes acosaron a los buques estadounidenses durante aproximadamente 1 hora, y terminó cuando los buques estadounidenses se retiraron del área. Este es un reporte especial para el canal Sin Mentiras. Según el gobernador regional, las fuerzas ucranianas han recibido la orden de retirarse de la estratégica ciudad del este del país Severodonetsk tras semanas de encarnizados combates contra los rusos. El asedio ruso de las últimas semanas y el creciente número de muertos ha acelerado la decisión. La captura de Severodonetsk en la zona del Donbass es fundamental para que Rusia se apodere de un territorio clave para su expansión. Según el gobernador, todas las infraestructuras críticas han sido destruidas. El 90% de la ciudad está dañada y el 80% de las casas tendrán que ser demolidas. La toma de la ciudad otorga al Kremlin el control casi total de la región de Lugansk. Para ello tendrá que avanzar en la ciudad cercana de Lysychansk, que ha estado enfrentando un bombardeo ruso cada vez más intenso. En repliegue, las tropas ucranianas tratan de evitar quedar completamente rodeadas por los rusos, cuya artillería lleva meses machacando sus posiciones. Este viernes las fuerzas prorrusas publicaron un vídeo en el que se les ve enarbolando su bandera y la de Rusia en Hirsky, al sur de la ciudad de Lysychansk. Especial para Sin Mentiras, les reportó KMC. El crucero portaaviones Almirante Kuznetsov es irónicamente uno de los buques más nuevos de la flota rusa. Su construcción inició en 1983 y su casco fue botado en diciembre de 1985. Sin embargo, los trabajos para finalizar el buque no tendrían lugar sino hasta el año 1991 y el Kuznetsov no entraría en servicio sino hasta 1995. Con 300 metros de eslora, 73 metros de manga y un desplazamiento de 65.000 toneladas, el Kuznetsov tiene un ala embarcada estándar de 40 a 50 aeronaves, con un ala estándar de 12 cazas Sukhoi 33, 5 aviones Sukhoi 25 y hasta 24 helicópteros Kamov 27. El diseño del Kuznetsov no contempló la incorporación de catapultas de vapor o electromagnéticas, y es por ello que este buque depende de una rampa de Skyjump para proyectar sus cazas por los aires a gran velocidad. Esta solución conlleva varias ventajas y desventajas, sin embargo, es un sistema de bajo costo y a prueba de fallas. Sin embargo, otro factor decisivo y fundamental en el concepto del crucero portaaviones Almirante Kuznetsov es que además de su ala embarcada, es el único portaaviones en el mundo que cuenta con una capacidad misilística considerable, tanto ofensiva como defensiva. El Kuznetsov
Cuenta con 12 silos de lanzamiento vertical, con 12 misiles P-700 Granit cada uno, con un peso de 7 toneladas, una longitud de 10 metros y un diámetro de 85 centímetros, capaces de alcanzar objetivos a distancias de hasta 625 kilómetros, volando a velocidades de Mach 2.5 y portando una ojiva de 500 kilotones, capaz de aniquilar a un grupo de ataque de portaaviones estadounidenses. Ya es un hecho, ya no lo pueden negar los alemanes. No lo pueden negar. Ya de la primera fase del estado de alarma, que consiste en el monitoreo, en la parte temporal, en las próximas horas, en los próximos días, van a decretar la fase 2 del estado de alarma. Y esta consiste en ir a una reducción, a un ahorro de energía, porque se han dado cuenta que no van a llegar a tiempo de la capacidad de almacenaje, que ahorita está en 50-55%, para encarar el otoño y el invierno. Pero también están observando que la reducción por parte de Rusia del envío del bombeo de gas hacia Alemania va a seguir bajando. Ahorita se ha reducido 40%, de 167 millones de metros cúbicos de gas al día que enviaban hacia Europa a través de Alemania por el Nord Stream 1, bajaron a 60 y van a seguir esa reducción hasta que no llegue la turbina desde Canadá. Pero voy más allá. Los alemanes ya saben que aun cuando se envíe la turbina va a pasar un buen tiempo en que ésta se logre poner a tono, se logre hacer las pruebas, se logre la instalación y consecuencialmente vuelva una vez más a estar bombeando gas, con lo cual La guerra está teniendo un coste humano sin precedentes en la historia reciente de Europa. El ejército ruso ha informado de la muerte de al menos 80 combatientes polacos integrados en las filas del ejército ucraniano en el frente del este del país. El ataque contra los combatientes polacos ha ocurrido en la planta de Zinc Megatesk, en la región de Donetsk, y todos los fallecidos han sido identificados por Rusia como mercenarios, según ha hecho saber el portavoz jefe del ejército ruso, el general Igor Konashenkov. El portavoz ha anunciado también la muerte de 300 militares en un ataque con misiles sobre la localidad de Mykolaiv, uno de los objetivos del casi medio centenar de misiles crucero que Rusia ha lanzado contra posiciones ucranianas en las últimas horas, tal y como ha denunciado el asesor presidencial de Ucrania, Mikhailo Podolyak. Ucrania denuncia que los lanzamientos aéreos de estos proyectiles se llevaron a cabo desde Bielorrusia, en una operación sin precedentes desde el principio de la guerra, según Kiev. El total de combatientes ucranianos muertos en los bombardeos en las últimas 24 horas ascendería a unos 780, según las declaraciones del portavoz del ejército ruso. De momento, ni el gobierno polaco ni las autoridades ucranianas se han pronunciado en relación a estas informaciones. La guerra en Ucrania cumple este viernes 121 días y lo hace con Rusia movilizando todos sus equipos militares para tomar la región del Lugansk por completo. Por este motivo, las autoridades de Ucrania han ordenado a sus fuerzas retirarse de la localidad de Severodonetsk, situada en la provincia de Lugansk, y uno de los principales epicentros de los combates durante los últimos días ante el avance de las tropas rusas en la zona. Así lo ha indicado el jefe de la Administración Regional del Lugansk, Sergei Aidai, que ha apuntado que las fuerzas rusas casi han destruido la ciudad, señalando que la infraestructura crítica ha sido destruida y el 90% de la ciudad ha sufrido daños. Estos avances de las tropas rusas llegan un día después de que las autoridades ucranianas confirmasen que habían perdido el control de otras dos ciudades en los alrededores de Severodonetsk, uno de los principales objetivos de la ofensiva de Moscú en la región del Donbass.